El módulo 5 trata sobre el tema del análisis del ámbito educativo. Hasta ahora, en los 4 módulos anteriores, hemos visto una serie de cuestiones relativas al sexismo y relativas también a poner un filtro crítico. El primer filtro crítico que podemos poner es precisamente el de analizar con perspectiva de género todos aquellos ámbitos que son de nuestra incumbencia. El primero de ellos, por supuesto, el ámbito educativo. Si no somos conscientes de la presencia del sexismo, no sentiremos la necesidad de trabajar por la igualdad. Como con cualquier tema, si no eres consciente de la injusticia que supone algo en concreto, no tienes ninguna necesidad de trabajar contra esa injusticia. Por lo tanto, pongámonos las gafas moradas, pongámonos las gafas lilas de la perspectiva de género y analicemos y miremos nuestro centro. Cuando decimos analizar nuestro centro, lo primero que nos planteamos es: ¿quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene que analizar? ¿Qué tiene que analizar? Y sobre todo, ¿para qué se analiza? Puesto que todo diagnóstico es luego para hacer un plan de mejora, no quedarnos exclusivamente en el análisis y no dar el paso siguiente, que es: una vez analizado, potencio los puntos fuertes de mi centro educativo e intento superar aquellas carencias que vea con respecto al sexismo. ¿Quién o quiénes podemos hacerlo? Hay varias situaciones en los centros educativos. Puede ser que solo exista una persona para hacer esto, que trabaje en soledad. En este caso, mi consejo es siempre que entre en redes de internet, de grupos por la igualdad, de gente que también lo está haciendo en otros centros educativos, para que no sienta tanto esa soledad. Podemos tener un pequeño grupo de profesorado, de padres y madres, de alumnado también, que tiene interés en hacer ese análisis, y entonces haremos un análisis mucho más potente. O podría ser la situación ideal, que sería: todo el centro educativo, toda la comunidad educativa quiere hacer este análisis para después plantear un plan de mejora para intentar educar para la igualdad. Este sería el ideal, y entonces iríamos ya a un análisis de excelencia, es decir, al mejor análisis que podemos. ¿Qué tenemos que analizar? En este sentido, quisiera diferenciar entre: podemos hacer un análisis básico, uno intermedio y uno avanzado. El análisis básico tardamos en hacerlo 3 minutos, 4 como mucho. Un análisis básico, lo primero que tenemos que mirar es el lenguaje escrito del centro educativo, los letreros, las comunicaciones a las familias, los boletines. ¿Qué tipo de uso del lenguaje hace? ¿Hace un uso sexista o no? Y esto es importante porque todas las personas que hacemos educación para la igualdad sabemos que nuestro primer paso para hacer educación para la igualdad fue el de hacer un uso no sexista del lenguaje, porque es lo más fácil, porque es lo que más a mano tenemos y es lo que más transmite también, una de las cuestiones que transmiten igualdad a las demás personas. Si un centro educativo solo hace un uso sexista del lenguaje, es que ese centro educativo no tiene ningún interés por coeducar, no tiene ningún interés por la igualdad. Otro de los puntos a mirar en este nivel básico de análisis es si hay celebraciones puntuales. Se celebra el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que no de la mujer trabajadora, por favor. Eso ya hace muchos años que se quitó. Todas las mujeres somos trabajadoras. Es Día Internacional de las Mujeres. Se celebra el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El Día del Libro tiene perspectiva de género, por ejemplo. El Día de la Paz incluye el tema de las mujeres en la humanidad, etcétera, etcétera. Es decir, 2 cuestiones para un nivel básico de análisis: uso del lenguaje y celebraciones puntuales. Pasamos a un nivel intermedio. Aparte de analizar esto, vamos ya hacia los papeles oficiales del centro. Aparece el objetivo de igualdad en nuestro proyecto educativo de centro, en nuestro plan de régimen interno, en nuestra programación general anual. Aparece explícitamente ese objetivo y qué lenguaje utilizamos en esos papeles. Hay acciones concretas en nuestro centro educativo que a lo mejor desconocemos, acciones concretas no incluidas quizás dentro de la programación general anual, pero hay exposiciones para días concretos, hay talleres externos de asociaciones que además lo hacen genial, y que vienen a dar ciertos talleres de igualdad. Hay unidades didácticas concretas en algún área, en alguna materia, que sí que se hacen de vez en cuando. Hay acciones individuales, se visibiliza la labor de las mujeres a través de la biblioteca escolar, etcétera. Es decir, acciones muy concretas. Los materiales y libros de texto. Analizamos nuestros propios materiales que llevamos al aula, incluido el libro de texto, el lenguaje, las imágenes, los estereotipos en general, los pies de fotos, la presencia o ausencia de varones o mujeres, las profesiones, los protagonismos, el ser objeto o sujeto de la historia,
etcétera. Analizamos nuestro libro de texto. En nivel intermedio también analizamos nuestro plan de acción tutorial y orientación académica y profesional. En este sentido, este plan incluye el educar contra los estereotipos, incluye las acciones contra la homofobia, incluye el respeto a la diversidad de las personas e incluye también dos pilares de la educación para la igualdad, como es la corresponsabilidad en lo privado y la centralidad del empleo en lo público. Todos nuestros alumnos, todas nuestras alumnas tienen como central en su proyecto de vida tener un sueldo, no el trabajo, el empleo, es decir, pagado, porque el sueldo es lo que da independencia y autonomía y por lo tanto es lo que da posibilidades precisamente de tener una vida también afectivo y sexual mucho más libre. El equipo directivo lo analizamos también, qué lenguaje utiliza, cómo ha nombrado a la persona representante de igualdad en el centro, qué interés ha puesto, qué baremos ha puesto para nombrar a esa persona, cuál es el interés que tiene el equipo directivo en este análisis que estamos haciendo del sexismo. Hay datos desagregados por sexos en la convivencia, en los resultados académicos, en el tema de los conflictos, se preocupan por dar datos desagregados por sexo. Todo eso lo analizamos. Y si ya queremos ir a un nivel de excelencia, es decir, a un nivel de análisis muchísimo más potente todavía en nuestro centro educativo, analizamos el lenguaje escrito y el lenguaje oral en todos los niveles. Registro formal, registro informal, el personal docente, el personal no docente, puesto que todos y todas somos comunidad educativa, tanto el escrito como el oral, lo miramos. Analizamos los materiales y libros de texto, pero también buscamos y analizamos materiales que todavía no hemos utilizado para ver cómo se superan precisamente los estereotipos, como hay materiales ya existentes que luchan contra el estereotipo de género. Analizamos el plan de convivencia, si incluye la construcción de las masculinidades y de las feminidades en nuestro alumnado, puesto que esa es la base de muchos de los conflictos y de parte de los acosos escolares que existen. Analizamos si se habla de estereotipos, de prejuicios, de discriminaciones en el plan de convivencia. Analizamos las causas de los conflictos y no solamente los síntomas. Tenemos datos desagregados o no. Analizamos los espacios que utilizamos en el centro educativo, los patios, los deportes que se plantean, los espacios de convivencia, las aulas, etcétera. Y analizamos también nuestro plan, si es que lo tenemos, de educación afectivo-sexual. Es un plan de educación afectivo-sexual que se centra en el respeto y en poner en valor la diversidad, que respeta todas las opciones sexuales, que respeta absolutamente todas las posibilidades humanas de relacionarse desde el afecto y desde la emoción, o no, y educa para la diversidad o educa para la homogeneización. Miramos las concreciones curriculares, es decir, nuestras propias programaciones de aula. En las programaciones de aula desarrollamos los temas de género que incluye el currículo asturiano, que tenemos que recordar que el currículo asturiano incluye temas de género, los tenemos desarrollados y los llevamos al aula. Tenemos perspectiva coeducadora que impida que haya mensajes discriminatorios en nuestras, tanto los materiales como en nuestras programaciones. Visibilizamos la labor de las mujeres en la materia concreta a lo largo de la historia y actualmente. Transmitimos la evolución y la historia de la lucha por la igualdad de oportunidades y derechos. Hablamos del feminismo, ponemos el feminismo en el aula, puesto que ha sido el movimiento que en la historia ha conseguido que estemos donde estamos hoy en día. Tenemos coherencia entre nuestro currículo explícito, que es el que aparece en la programación, y nuestro currículo oculto, que es el que llevamos realmente al aula. Trabajamos por esa coherencia, nos damos cuenta de que la educación para la igualdad es de toda la comunidad educativa. Miramos nuestro plan lector de centro. En el plan lector de centro sabemos que la literatura transmite ideología y que cada libro que nuestro alumnado lee le transmite una serie de mensajes y que esos mensajes no deben ser estereotipados, porque tenemos que mirar en nuestra biblioteca qué fondos tenemos, qué autorías son las de esos fondos, qué imágenes estamos transmitiendo desde la biblioteca escolar, y además tenemos que hacer un esfuerzo por buscar precisamente publicaciones que existen, que ya tengan el sesgo de no sexista, que ya vengan con la etiqueta de coeducativas. ¿Y para qué analizamos?
No analizamos para dejar el análisis ahí sin más. Analizamos no para diagnosticar, sino que analizamos para mejorar. Analizamos para conocer nuestro centro, analizamos para potenciar nuestros puntos fuertes, analizamos para descubrir nuestras necesidades de formación como profesorado y analizamos para estudiar las carencias y plantear mejoras a partir de esas carencias. Como resumen, como mirada rápida a qué criterios básicos de análisis podemos tener, aunque algunos ya los hemos dicho durante este módulo, sería uso no sexista del lenguaje, visibilización de la aportación de las mujeres a lo largo de la historia y actualmente, ruptura de estereotipos por razón de sexo, respeto a las actuales leyes de igualdad, crítica de las desigualdades basadas en el sexo de las personas, atención y respeto a la diversidad sexual y lucha contra la homofobia, inclusión de los saberes domésticos en el ámbito educativo, orientación personal y laboral no estereotipada, cuidado con la visión heterosexista de la sexualidad, presencia exclusiva de familias tradicionales, si vemos que es una presencia exclusiva de imágenes y de mensajes hacia la familia tradicional, tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir las ventanas hacia lo que es la realidad de nuestra sociedad. Las familias son diversas y tenemos que mirar también si hay encasillamiento de las mujeres y los varones en roles tradicionales, en nuestros materiales y en nuestro ámbito educativo, y si en el caso de que no reflejemos el acceso de las mujeres a las profesiones, si los varones aparecen con nombre propio y las mujeres no. En conclusión, necesitamos analizar para conocer nuestro entorno y para mejorarlo. Y para analizar necesitamos tener unos criterios. Y para tener esos criterios necesitamos formarnos. Espero que este módulo sea de interés y de utilidad precisamente para esa formación.